Sobre dolor testicular en niños. Emergencia quirúrgica. Estamos con el doctor, pediatra cirujano, el doctor Eric Félix. Sigan su cuenta de Instagram como @dr.ericfelix. Nasira, este tema es bastante importante porque hay muchas veces que uno como madre, padre, ignora. Y es algo muy frecuente que yo como cirujano pediátrico veo en la consulta. Entonces, esto de dolor testicular engloba un conjunto de patologías que evidentemente le producen dolor al paciente, que en sí pueden ser quirúrgicas, o sea que hay que llevar al paciente a quirófano, y por igual no pueden ser quirúrgicas, sino que se maneja de manera clínica, con medicación, de manera ambulatoria. Entonces, este conjunto de patologías se llama escroto agudo, que engloba tanto la torsión testicular, la orquiepididimitis, que es la inflamación del epidídimo, que es una parte que se encuentra unida o próximo al testículo. También está la torsión de apéndice testicular. Está también la necrosis del tejido graso de la región testicular, y por igual el edema idiopático, el edema desconocido del escroto, del testículo, que realmente no se conoce la causa. Pero esas son las patologías que engloba el escroto agudo o el dolor testicular. ¿No existe alguna causa específica aún? Sí, pero eso depende del tipo de patología. Ahora, el edema idiopático se desconoce la causa. Pero, por ejemplo, en la torsión testicular, por eso quiero como desarrollar cada una de las patologías. Por eso vamos paso a paso. Sí, claro. Porque cada una es diferente y se maneja diferente. La torsión testicular es meramente quirúrgica. ¿Por qué? Porque la torsión testicular se define como la rotación cuando un péndulo o, por ejemplo, una campana pendulada que tiene un cordón se tuerce y empieza a rotar sobre su eje. Y así nosotros definimos como la torsión, pero en este caso sería del testículo, por eso se llama testicular. Esta puede ser en etapa de recién nacido o en etapa de adolescente, que es la parte más común. Importante saberlo. Entonces, en base a esto es que se va a tomar un manejo del paciente, porque por ejemplo se puede tomar un manejo urgente y un manejo de emergencia. Dígase que podemos esperar a tratar al paciente ya cuando tiene su torsión testicular, que no hay nada que hacer, o un paciente que tiene un escroto agudo, un dolor inminente, en la cual nosotros hacemos el diagnóstico diferencial con una torsión testicular y podemos salvar ese testículo. Pero disculpe, doctor, usted dice podemos esperar, entiéndase que es el médico que decide. Efectivamente. Sí, podemos esperar. No es que la madre, si el niño tiene un dolor y le dicen que es en su parte, usted puede esperar. No, usted tiene que visitar al pediatra y que sea el pediatra o que sea el cirujano pediatra que decida si se puede esperar, si va a medicar o si va a cirugía. Esto es importante saberlo. Doctor, cuando usted dijo que esto se presenta desde niño o bebé. En la etapa de recién nacido, efectivamente. ¡Wow! Sí. Doctor, pero no, hablemos de esta etapa de recién nacido, porque en un niño puede decirlo lo que le duele, pero un bebé recién, ¿cómo se puede presentar? ¿Cuáles son esos síntomas en la que la madre se puede dar cuenta? Sí, efectivamente. Y por mala suerte, ya muchas veces en la etapa de recién nacido no hay mucho que hacer con el testículo. Doctor. Sí, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que, por suerte, la delicadeza que tenemos los cirujanos pediátricos y esa capacidad que tenemos, porque las patologías del niño, o sea, la patología quirúrgica, se presentan en cada etapa. O sea, dígase que hay patologías propias de la edad de recién nacido, propia de la etapa de lactante, de la edad escolar y de la adolescencia.
Y así de ese modo nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial, porque evidentemente un recién nacido no tiene cómo decirnos, mire, yo tengo esto. Solamente tenemos el niño que te está llorando y nosotros entonces tenemos que deducir qué es lo que le pasa. Entonces, con relación a la torsión testicular en etapa de recién nacido, porque hay que diferenciarla de la etapa del adolescente porque son muy diferentes. En la etapa de recién nacido, para hacerle una breve fisiopatología o fisiología del testículo, la formación del testículo, para que me entiendan, el testículo se desarrolla, se empieza a desarrollar estando el bebé, el feto, dentro del útero de la madre, pero no se desarrolla en el escroto, dígase en la bolsa escrotal, sino que se desarrolla en la parte superior, próximo a los riñones que se encuentran en la espalda, y posteriormente en su desarrollo va descendiendo por estímulos hormonales. Entonces, es como un ciclo. Si el testículo se desarrolla, produce hormonas que son estrógenos, dígase la testosterona, para que se pueda descender el testículo y así el testículo desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede? En ese periodo, ya cuando el niño nace, se supone que el testículo debe de estar fijo al escroto, que es por el estímulo hormonal. Si ese testículo no se fija adecuadamente al escroto, entonces se puede producir una torsión testicular extravaginal. Dígase extravaginal es porque en el escroto hay una capa que se llama vaginal, túnica vaginal. Y de ese modo lo engloba, lo une y lo fija al testículo, al escroto, el testículo. Entonces, ¿qué sucede? En la etapa neonatal, si se produce una torsión testicular, que ya tiene 3 etapas, el descenso del testículo, una etapa a nivel abdominal, una etapa a nivel de la región inguinal, que es entre el abdomen y la región escrotal, y una etapa que es ya la fijación propia al escroto. Ya posteriormente pasa el canal inguinal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una mala fijación, se puede producir una rotación anómala del testículo y de ese modo se produce una torsión testicular, pero específicamente no es del testículo, sino de los elementos o del cordón que de ese modo se encarga de nutrir, hacer que se crezca y se desarrolle adecuadamente el testículo, porque el testículo tiene un cordón que tienen elementos. Estos elementos son tanto la arteria que va al testículo, la arteria que va al epidídimo, que es el órgano que se encarga de producir los espermatozoides, pegado o unido al testículo, y también tiene vasos, que son el plexo pampiniforme, las venas. Estas son las que se encargan de retornar esa sangre que llega al testículo y de ese modo el testículo no se hincha, no se inflama, sino que hace el retorno sería el plexo pampiniforme. Ahora la madre que está escuchando que tiene un bebé. Sí, perfecto, para que tengan una idea. Entonces, ¿qué sucede? Ese cordón se rota, hace una rotación y de ese modo se tuerce. Al torcerse, entonces, el testículo no se desarrolla adecuadamente y se puede dañar, necrosar y morir. Entonces, ahí nosotros hablamos de una torsión extravaginal. Eso sucede en etapa neonatal. ¿Qué sucede? Físicamente no se puede visualizar. No se puede visualizar. La mayoría de los casos, dígase el 50%, es cuando un niño nace sin testículo y cuando se le hace la cirugía de la corrección, porque eso se llamaría descenso anómalo o ausencia de descenso del testículo, dígase criptorquidia. Ya cuando se hace esa cirugía y se evidencia que el testículo no tuvo desarrollo, se encuentra atrófico, la mayoría de los casos es porque hubo una torsión testicular en etapa prenatal, dígase cuando el niño estuvo en desarrollo y el testículo no se desarrolló. Ahora, hay otros síntomas o signos que se presentan cuando el niño nace, que el escroto se encuentra rojo, duro, doloroso, que no se le puede topar. Y ahí nosotros podemos estar pensando en que sea una torsión testicular. Pero normalmente ya cuando se produce en etapa neonatal, gracias a Dios no es tan frecuente. Es más frecuente cuando es en la adolescencia. Ya muchas veces no se puede hacer nada con el testículo. Lo único que queda es extraerlo completamente. Ahí lo vamos a estar desarrollando paso a paso. Ahora nos vamos a ese niño. Perfecto, sí. Seguimos desarrollándolo en el que si se puede visualizar o no, ya el niño puede hablar. ¿Cuáles son esos síntomas que siente este niño y
¿a qué edad lo estamos hablando? Si es de 2 años a 5, si se puede presentar. Sí, perfecto. Normalmente se presenta ya en edad de adolescente, ya cuando el niño se desarrolla, dígase a partir de los 9 años. Ok. Nosotros podemos evidenciar más frecuentemente una torsión testicular. Entonces es desde la preadolescencia. Efectivamente. Ok. Entonces ya ahí sería una torsión intravaginal. Intravaginal es que el testículo descendió completamente, pero no se fijó adecuadamente en el escroto, dígase en la bolsa escrotal. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Que eso nosotros no tenemos duda cuando el paciente y la madre nos lo dice, principalmente el niño. No, y uno que la madre de chiquito, uno está chequeando a sus hijos de arriba abajo. Claro, no, mire, yo siempre se lo digo a los familiares cada vez que me invitan a un programa, atienda, vea a su hijo cuando lo bañe, cuando lo cambie, tóquelo. Porque ese es la madre son los que nos dan el diagnóstico y son las primeras que se dan cuenta de cualquier cosa que tiene el niño. Pero uno en eso, lo que usted acaba de decir. Sí, claro, eso es lo primordial. Toque a su niño cuando lo esté cambiando, pálpelo, tóquelo, véalo, que eso es primordial. Entonces, lo característico es que el niño te va a decir que mientras estuvo jugando, saltando, brincando, montando bicicleta, le empezó un dolor brusco, que desde ese momento, usted le puede decir en un mes, ¿qué te pasó? ¿Cuándo fue el dolor? Y él te va a decir exactamente el momento, porque es un dolor muy agudo, muy intenso, que él siempre se va a recordar de eso. Posteriormente a eso, al dolor agudo que va a tener en el escroto, que puede ser tanto del testículo derecho o del testículo izquierdo, va a haber un cambio. El escroto de ese lado se va a poner duro, muy doloroso, que ni se le va a poder tocar. Se pone normalmente rojo, pero dependiendo obviamente del test de piel, pero normalmente se pone rojo, duro y no se le va a poder tocar. Mucho dolor. Entonces, en ese momento, el paciente, evidentemente hay que ir a urgencias, pero el médico te va a hacer el diagnóstico diferencial con una patología de escroto agudo que se llama orquiepididimitis. Lo más importante de esto es que la orquiepididimitis se puede esperar porque es un manejo clínico. Pero la torsión testicular no. Incluso hay estudios que dicen, que plasman, que una torsión testicular, porque va a depender de la cantidad de vueltas que tenga ese péndulo, ese cordón o ese testículo, puede esperar 2 horas. Si en 2 horas no se resolvió la torsión testicular, hay más de un 50% de que ese testículo se pierda y se dañe. Entonces, por eso es tan importante tener eso en cuenta. Un dolor testicular es una emergencia que inmediatamente el paciente tiene, hay que acudir al médico.